Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Raúl, sean bienvenidos al canal. Hoy les quería traer la reseña de una de las obras magnas de la literatura en español del siglo XXI. Una obra que encumbró a su autor, Carlos Ruiz Zafón, y que lo convirtió en uno de los autores españoles más aclamados del siglo XXI. La obra en cuestión, como seguramente sabrán ya, es La sombra del viento, una obra que forma parte de una saga de 4 libros conocida como El cementerio de los libros olvidados, y se podría considerar el legado de este autor, ya que desgraciadamente falleció en 2020. No me enredo más, vamos a empezar. Esta obra se encuentra ambientada en la Barcelona de posguerra. En ella vamos a conocer a Daniel, un chico que tras perder a su madre es llevado por su padre, quien posee una librería, a un lugar muy misterioso oculto a la vista de la mayoría de las personas. Un lugar conocido como el cementerio de los libros olvidados, donde algunos pocos elegidos tienen la oportunidad de rescatar estos libros del olvido y atesorarlos para darles una nueva vida. Daniel, de manera prácticamente instintiva, termina escogiendo una novela que resulta ser homónima a la que estamos leyendo, pues también se llama La sombra del viento. Aunque en este caso la obra está escrita por un tal Julián Carax, un autor cuya vida y obra está envuelta en el más completo misterio. Como veremos más adelante en la novela, se sabe poco de los orígenes y aún menos del presente de Julián. Todo lo relacionado con su paradero, los libros que escribió o el simple hecho de si está vivo o no, queda reducido a cuentos y rumores, y todo esto envuelto en un aura de intriga. Conocer a Julián a través de su libro va a representar un punto de inflexión en la vida de Daniel que él jamás esperó, por lo que incluso va a ser perseguido por un ser que se hace llamar la Incubert, quien representa al diablo en la novela de Carax. Aparentemente este diablo intenta destruir por todos los medios posibles la obra y el legado de Julián. Todo esto va a sumergir no solo a nuestro protagonista, sino también al resto de personajes de la obra en un complejo engranaje de rencores, de mentiras y de medias verdades, de mucha pasión y de libros, de muchos libros. Estoy consciente de que quizás esta no sea la sinopsis más detallada que puedan tener, pero siento que mantener el aura de misterio que envuelve a este libro verdaderamente favorece mucho a la hora de adentrarse y de disfrutar la historia. Algo más o menos parecido a lo que sucedía con El fantasma de la ópera, una obra con la que tiene varias características afines, pues ambas son novelas góticas. Dicho eso, y como siempre hago, voy a destacarles algunos puntos que me parecieron relevantes en esta obra. Como dije recién, esta obra me recordó mucho El fantasma de la ópera en el sentido de que es una obra donde prima la oscuridad, el ambiente gótico, la neblina, los lugares desolados y realmente toda esa atmósfera tan oscura que se nos hace a muchos tan disfrutable. Al margen de eso, debo decir que si tuviera que describir esta novela de la manera más simple posible, diría que es un dramón, una especie de telenovela ambientada en el siglo XX cargada de romance, mucho romance, pero muchísimo romance, como si Cupido estuviera disparando sus flechas de amor constantemente en toda la novela y los enredos amorosos fueran muy comunes. Y esto especialmente va a tocar muy de cerca a nuestro protagonista. Ahora, si algo no le podemos quitar a este dramón es su hermosa prosa, que a mí personalmente me encantó. O sea, la escena de la introducción de Daniel al cementerio de los libros olvidados es de las cosas más hermosas que yo haya leído jamás. Y creo realmente que este estilo de prosa embellecida se ajusta bastante bien a los momentos de la trama y por lo tanto no siento que sobrecargue el libro en ningún momento, aunque he visto algunas opiniones que difieren de la mía y que consideran que el autor se excedió, pero yo creo que ya es cuestión de gusto personal. Ahora quisiera hablarles de nuestro protagonista. Daniel es un personaje que se describe poco, es un personaje que muchas veces carece de la actitud necesaria para tomar las riendas de una situación y actuar, ser proactivo, y eso me recordó muchísimo a Violeta, y si han visto este video que le dediqué a esa novela, verán que era una cosa que no me gustaba mucho. Daniel yo siento que lo tiene de una manera mucho más leve, pero aún así es evidente e incluso él lo reconoce y se castiga constantemente por eso, porque siente que debe hacer más de lo que hace y solo en momentos muy puntuales va a demostrar una naturaleza quizás un poco más impetuosa que se revela un poco ante las situaciones que la vida le ha propuesto. Además de nuestro protagonista, hay un personaje que sí quisiera destacar que me encantó y que definitivamente yo creo que todas las personas que lean esta novela estaremos de acuerdo en que es por mucho, pero por mucho el mejor personaje de la novela. Me estoy refiriendo a Fermín, un personaje complejo, culto, divertido y a la vez muy traumado. Su historia es una de las más interesantes que vamos a ver en la novela y como veremos en otros personajes está teñida de tragedia. Aún así, Fermín carga con el peso mayoritario en las escenas de humor de la novela.
que es algo que me sorprendió muchísimo del libro de Safón, pues está cargada de diálogos inteligentes, llenos de humor irónico, e incluso en otras partes de la novela, por las situaciones que se dan, uno se ríe mucho. De hecho, si no fuera por un libro que leí luego y cuya reseña van a tener en el próximo video, así que estén atentos, este hubiera sido el libro más divertido que me he leído en el año. La verdad, el humor de esta novela es algo que yo disfruté muchísimo. Ya terminando con el aspecto de los personajes, debo decir que esta novela tiene un par de villanos bastante terribles, aunque quizás uno de ellos no sea tan villano, pero eso lo tendrán que descubrir ustedes. Dicho esto, y a pesar de que la novela me gustó mucho, también siento que hay algunos punticos negativos que merecen la pena mencionar. Por ejemplo, algunas decisiones que tomaban los personajes no las comprendí. Quizás estaban motivadas por el contexto de la época, pero aún así me chocaron mucho. Además, hay un personaje en particular cuya razón de ser e importancia en la novela me cuestionaba constantemente. Siento que podría habérsele dado una mayor importancia para que tuviera sentido su inclusión en el libro, pero creo que en este caso voy a estar bastante solo con mi opinión. Por si a alguien le interesa, me refiero al personaje de Clara. Además, la obra tiene alguna que otra repetición de frases y sobre todo tiene algunos errores. Errores que yo en un primer momento no noté y de hecho atribuía la diferencia de lenguaje entre la Barcelona de 1945 y la actualidad, pero posteriormente y mientras investigaba para desarrollar esta reseña me di cuenta de que no, de que Safón, en su afán de embellecer la novela, pecó de construir algunas metáforas o frases que directamente no tienen ningún tipo de sentido o que resultaban extremadamente inconexas. Aunque yo creo que sin lugar a dudas el peor error que posee la novela es un error de índole geográfica y que se relaciona con países latinoamericanos, y me resulta bastante extraño que prácticamente nadie hable de este error porque a mí me pareció muy evidente. Y finalmente, aunque este es un libro que yo considero bastante entretenido, no es corto precisamente, y sobre todo hacia el final se me hizo un poco más lento y largo de lo que debería, pero creo que al final de la obra vale la pena de igual forma. Como dije al inicio, este es un libro extremadamente querido y reverenciado por muchísima gente. Personalmente lo disfruté y me divertí muchísimo con él. Sin embargo, la longitud de los libros de esta saga, que va en una escala ascendente, y algunas reseñas negativas que me llegaron de amigos cercanos sobre la segunda novela que compone esta saga de 4, hicieron que la emoción de continuar con la saga se fuera diluyendo un poco, aunque igualmente planeo leerlas porque siento que estas obras se lo merecen. Y esto va a ser todo por el video de hoy. Me gustaría que me dijeran si han leído esta saga. Si la han leído, coméntenme qué les pareció. ¿Están de acuerdo con lo que dije aquí o tienen una opinión diferente a la mía? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden que si disfrutaron el video me ayudarían muchísimo dándole un buen like y compartiéndolo. Esto va a ser todo por hoy. Yo soy Raúl y nos vemos el próximo domingo aquí, desenredando la trama.